Yo quiero, por favor, para iniciar mi comparecencia, quiero que por favor se pase un video que esto más o menos explica bastante. Por favor. Adelante. Quiero que sepa, estimado César, que usted se ha ganado mi respeto y por lo que escucho de todos los señores consejeros, creo que usted también se ha ganado la amistad. Y por esa amistad que se ha generado y compañerismo, yo le pido como favor personal, más allá de que este sea su derecho, en que se viene la designación de varias autoridades. Y si usted decide postular para una de esas designaciones, creo que todos nos vamos a ver ante un conflicto de interés muy serio y vamos a tener que excusarnos para que entren todos los consejeros alternos. Quiero que sepa. Señor presidente, este audio y video que acaba de pasar fue mi intervención el día 12 de julio del año 2021 ante el Pleno Extraordinario número 44, donde yo hice la advertencia al hoy designado defensor del pueblo encargado y le dije claramente que él se ha ganado el respeto y la confianza de cada uno de nosotros. Se ha formado casi una amistad y obviamente renuncia de manera coincidente con la designación de autoridades que se venían. Le dije, cuidado, vaya usted a postular para algo porque nos vamos a ver inmersos en un conflicto de intereses y vamos a tener que dejar encargados a los suplentes para que tomen decisiones por nosotros. Esta fue mi intervención en el Pleno. Y yo quiero primero destacar lo siguiente. Esto no se trata en lo absoluto de desacreditar la imagen del doctor César Córdoba, de quien debo manifestar, indudablemente, fue una persona que más allá de sus aciertos o desaciertos, se ganó el cariño y el afecto como secretario del Pleno del Consejo de Participación. Esto tiene que ver con el conflicto de intereses que genera esta amistad y con la designación habiendo incumplido con normas que se establecen en la Constitución por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 126 de la Constitución del Ecuador. Nuestras actividades, señor presidente, no son las mismas que las del ciudadano común. El ciudadano común puede libremente hacer lo que la ley no le prohíbe. Su derecho llega hasta que toca el derecho de otras personas. Pero nosotros como servidores públicos nos vemos inmersos o subordinados a lo que establece la Constitución del Ecuador y la ley orgánica que rige nuestras actuaciones. Eso es lo que se conoce como la seguridad jurídica, que según lo que establece la sentencia de la Corte Constitucional 04515 CEP-CC del caso 105511-EP, dice que la seguridad jurídica implica la confiabilidad en el orden jurídico y la sujeción de todos los poderes del Estado, de todos, a la Constitución y la ley, como salvaguarda para evitar que las personas, pueblos y colectivos sean víctimas del cometimiento de arbitrariedades. Es decir, nosotros nos regimos y estamos subordinados a este mandato constitucional y legal. El artículo 216 de la Constitución, leído en varias ocasiones, establece que para ser designado defensor del pueblo, entre otras cosas, implica acreditar amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. El artículo correspondiente de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, al hablar de cuáles son los requisitos que deben cumplir el vicedefensor del pueblo, en su artículo 9, establece que deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos para el defensor del pueblo. Y esto es muy importante destacarlo, señor presidente de la comisión,
porque no se trata de la designación de cualquier autoridad. Se trata de una persona que en este momento ocupa el cargo de máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo. De lo otro, el artículo 45 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana establece en el numeral 2 las prohibiciones en el ejercicio de las funciones de los consejeros de participación ciudadana. Dice, las consejeras y consejeros durante el ejercicio de sus funciones no podrán actuar en asuntos en los que existan conflicto de intereses con el ejercicio de sus funciones. Con ello quiero dejar claro que esto no se trata de el afecto o desafecto a la persona designada, sino que su hoja de vida no se incorpora a lo que dice la Constitución del Ecuador. Y eso es lo que ustedes aquí escuchado, han estado cuestionando toda la mañana y creo que ahora entramos a la tarde, sin hacerse entender de que aquí no se puede comparecer para defender a la persona, sino para defender nuestra actuación como consejeros de participación ciudadana. La acreditación académica no implica una amplia experiencia y trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Eso no implica. Yo he estado en el libre ejercicio y he defendido muchas causas y aún así yo me considero que no cumplo con los requisitos para ser electo defensor del pueblo, porque demanda enfocarse estrechamente con lo que demandan los derechos humanos. Cuando usted vamos a hablar, dejemos a un lado la formación académica, pero si vamos a hablar de los seminarios o cursos que tiene el señor defensor del pueblo designado, no tiene un solo curso o seminario en relación a derechos humanos, sino a su vasta experiencia como en derecho aduanero, en las exposiciones que él ha tenido durante su carrera. No hay una sola exposición donde él haya transmitido sus destrezas o su amplia trayectoria en derechos humanos. No la tiene. Y en su experiencia profesional, absolutamente nada. Esa es la hoja de vida que fue considerada para ser designada como defensor del pueblo encargado. Y yo lo que decía ante algunos cuestionamientos que se me hicieron en medios de comunicación es que considero que no solamente hay un incumplimiento de la norma constitucional, sino que además esta designación es una afrenta a la Defensoría del Pueblo, que luego de pasar estos embates que han afectado la institucionalidad debido a los problemas del titular que fue censurado por la Asamblea Nacional del Ecuador, lo menos que tenía que hacer el Consejo de Participación Ciudadana es tratar de revisar que esta persona cumpla con el perfil idóneo para poder ejercer estas nobles funciones. Y eso es lo que no se ha hecho. Refiriéndome a esta sesión extraordinaria número 55, señor presidente, se notificó mediante Quipux el orden del día. Y el orden del día decía: conocimiento del informe jurídico presentado por el señor Coordinador General de Asesoría Jurídica y resolución. Lo que yo quiero que ustedes conozcan en torno al funcionamiento del procedimiento parlamentario o las normas que rigen el funcionamiento del Pleno, se establece claramente que cuando la señora presidenta convoca una sesión extraordinaria, no puede haber una modificación del orden del día. Y en esa sesión hubo una moción del señor consejero Dávalos donde mociona dar por conocido el informe jurídico. Y yo después comienzo a atar cabos. ¿Por qué razón? Porque el informe jurídico que fue objetado por nosotros, tenía algunos ingredientes de discriminación para impedir que los funcionarios de carrera de la Defensoría del Pueblo puedan aspirar a ser considerados por el Consejo de Participación Ciudadana para la designación. Y luego me di cuenta de que no hay una resolución, pero sí hubo la resolución de conocimiento del informe jurídico, porque este informe jurídico era un disparo al pie. Y les explico por qué razón era un disparo al pie. Porque dentro de las recomendaciones del propio coordinador jurídico del Consejo de Participación Ciudadana, se decía lo siguiente:
que como recomendación se establecía que el Consejo de Participación Ciudadana, lo mínimo que puede hacer para designarlo, el propio informe, no vinculante por cierto, pero orienta, lo mínimo que pueden hacer es que se ajuste esta designación a lo que establece la Constitución del Ecuador y lo que establece la ley orgánica de la materia. Segundo, que no tenga afiliación política durante al menos los últimos 10 años, a lo que luego lo modificó, lo cambió. Y finalmente, la necesidad de que esta persona, de que cada hoja de vida sea leída públicamente e incluso se reciba en la sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la persona a la que se analiza. Por supuesto, era importante conocer aquello para hacer un poco las preguntas correspondientes y saber si tenía la trayectoria suficiente en derechos humanos. Y eso de ahí no se lo hizo. Quiero indicar algo importante, señor presidente. Cuando fue postulado el señor secretario, hoy defensor del pueblo designado, una de las cosas que siempre son necesarias y urgentes hacerlas es una verificación del cumplimiento de los requisitos a través de los organismos administrativos del Consejo de Participación Ciudadana. A nosotros nos entregan las carpetas y nos entregan un informe donde se indican que estos postulantes cumplen con los requisitos para ser secretario del Consejo del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. En este caso, señor presidente, no hubo tal informe que verifique el cumplimiento de los requisitos, en lo absoluto. Y algo muy importante es que yo he presentado por Kipux una solicitud al señor secretario para que me remita la hoja de vida y los anexos a esa hoja de vida para hacer una verificación ya posterior, porque antes ni durante del pleno se entregó esta carpeta con los sustentos documentales a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, por lo menos de vía oficial mediante Kipux no se lo hizo. Y hasta la fecha el señor secretario no me facilita los anexos, por el cual yo le mandé una comunicación por Kipux oficial para que me comunique si efectivamente esa carpeta leída fue considerada con sus anexos o no tenía anexos. Dentro del marco legal, señor presidente, para no ser aburrido ni redundante, está clarísimo de que existe un conflicto de interés por parte de los señores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana para haber designado a esa autoridad. Porque además de lo que dice la ley orgánica de la materia, el Código Orgánico Administrativo establece en el numeral, en el artículo 19, los principios de imparcialidad e independencia, y se establece que los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de interés o generen actuaciones incompatibles con el interés general. Una ley orgánica establece clarito que no se puede resolver por la afinidad ni se puede resolver por los desafectos. Y lo que hemos visto en cada una de las intervenciones es que indudablemente han abogado por el afecto que sienten al doctor César Córdoba y participo de ese afecto, pero ante no cumplir los requisitos establecidos en la Constitución, no era posible designarlo, y menos aún estando en conflicto de interés. Ahora quiero referirme a las palabras proferidas por el asambleísta Luis Almeida. Y usted, señor presidente, lo he visto en varias intervenciones, y al igual que los manejamos los abogados dentro de un procedimiento administrativo judicial, nos preocupamos por cuidar la columna vertebral de este procedimiento, que es justamente el debido proceso. El señor asambleísta Almeida es el tío de la presidenta Sofía Almeida. Y la ley orgánica, el Código Orgánico Administrativo, respecto a este tema, establece en el artículo
Número 1, que este código regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público. El artículo 19 establece el principio de imparcialidad e independencia. Los servidores públicos evitarán resolver por afectos o desafectos que supongan un conflicto de intereses o generen actuaciones incompatibles con el interés general. Se establece en las causales de excusa o recusación, que son causas de excusa o recusación las siguientes: tomar interés personal o profesional en el asunto. También es compatible con lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y el numeral 4 del mismo artículo establece tener amistad íntima, enemistad manifiesta, conflicto de intereses o controversia pendiente con la persona interesada. La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las y los asambleístas que tengan conflicto de intereses en la aprobación de un proyecto de ley o de una resolución se abstendrán de la votación sin perjuicios de que principalicen a su suplente o alterno según corresponda. Y la participación del asambleísta Almeida en esta sesión es la de un abogado defensor de la señora presidenta de Participación Ciudadana. Él está en conflicto de interés. Y si queremos, señor presidente, salvaguardar el debido proceso, la intervención de él no puede ser considerada en lo absoluto como una intervención de un asambleísta en el ejercicio de sus funciones. Si usted desea, señor asambleísta Almeida, ser abogado de la presidenta del Consejo de Participación, renuncie al puesto de asambleísta. Le ruego. Renuncie al puesto de asambleísta para que usted pueda dedicarse a ser abogado en el libre ejercicio. Le ruego, el señor asambleísta Almeida es un asambleísta, es una persona que ha estado acostumbrado a calumniar a las personas. Ante usted, señor presidente, lo dijo en una intervención cuando dijo que supuestamente el consejero Ulloa había, esto es importante, había designado al Contralor General del Estado. Eso lo dijo ante usted. Yo vi la intervención. Luego dijo en el Pleno de la Asamblea Nacional que supuestamente había yo designado a la directora de puertos, un caso que fue designado el hermano y que lo bajaron antes de la posesión, pero dice que supuestamente esa persona está vinculada conmigo porque tiene el apellido Parada y mi padre es Ulloa Parada. Y se imagina, se mete con mi padre. A ver, aquí vamos a respetarnos. Habla el que tiene la palabra. Y esto va para legisladores y para usted, señor Rosero. Aquí se respeta. Tiene la palabra. Estos actos que pasaron en asamblea y que fueron difundidos en las propias redes del señor asambleísta, yo la dejé pasar por alto, porque dije, bueno, está en el derecho de sentirse aludido por las cosas que se dicen dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Jamás, señor presidente, con ofensas a la señora presidenta, jamás con invectivas a ninguno de mis compañeros. Esto no es un tema personal, esto es un tema de defensa de lo jurídico. Así que yo dejé pasar por alto esto, presidente, porque digo, es parte del ejercicio de las funciones. Pero aquí el asambleísta Almeida ha confirmado de que ha enviado videos a través de un chat de 200 personas que incluyen un medio de comunicación social y otros grupos, un video donde se me daña la imagen de manera infame, aludiéndome de una infracción. Se nota que no se ha ejercido la profesión porque aquí se ha venido a confesar una infracción, señor presidente, discúlpeme. Señor consejero Sí. Ulloa, ustedes han sido invitados para referirse y aportar con información sobre la designación del defensor del pueblo. Y le rogaría, está bien que uno intervenga para defenderse frente a una acusación, pero por favor le pido que nos centremos en el caso. Señor presidente, yo voy a ser muy respetuoso de usted porque usted indudablemente se ha ganado el respeto del pueblo ecuatoriano. Pero si yo me refiero al asambleísta Almeida, es porque él se ha referido en su intervención hacia mí. Si tiene pruebas contra mía, sáquelas. ¿Usted cree que yo voy a estar aquí enfrentándome a las irregularidades que se han cometido en el concurso de la Contraloría? Estoy aquí para decir que se han cometido irregularidades en la designación del defensor del pueblo. Si tuviera algo que se pueda quemar a mis espaldas, señor presidente, absolutamente nada.
No tengo temor en lo absoluto a lo que se pueda hacer. Lo que yo quiero es que las intervenciones que tengamos nosotros o los procedimientos que se desarrollen dentro de la Asamblea guarden el respeto del debido proceso. Y no puede actuar una persona que tiene un parentesco con la señora presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, y menos para aludir sin pruebas a los señores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Es lo que voy a referirme del tema, señor presidente. Continúe. Voy a la intervención del consejero David Rosero. Y esto es algo que se ha mencionado en algunas ocasiones, que supuestamente el Consejo está actuando bajo la amenaza de los legisladores. Amenaza es indicarle a alguien que se va a cometer sobre él un delito. Te voy a robar, te voy a matar, te voy a violar. ¿Cómo puede ser amenaza o intimidación el hecho de que alguien diga, oye, te voy a presentar una denuncia? Oye, te voy a fiscalizar, porque ustedes son el ente de control, del control político de los mismos consejeros, el miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Y antes de la designación del defensor del pueblo, fuimos convocados a la Comisión de Justicia para preguntarnos cuál iba a ser el mecanismo para la designación de esta autoridad. Y yo mencioné dentro de esa sesión de que deberíamos por lo menos socializar con las universidades para que nos remitan los perfiles, más allá de que podamos considerar también las hojas de vida que han emitido las propias organizaciones de derechos humanos, y también considerar, por supuesto, funcionarios de carrera de la Defensoría del Pueblo. No se hizo aquello, y por eso hoy la Defensoría del Pueblo nuevamente se ve afectada con un bochornoso suceso que afecta a su institucionalidad y que nos tiene aquí ante ustedes para rendir cuentas como corresponde. Es mi intervención, señor presidente.